Estamos grabando ya. Bienvenido a cada uno de ustedes. Queremos ahí saludar a todos los que están con nosotros, a cada uno de ustedes que se han incorporado. Y queremos en este caso invitar a nuestra amiga Sharon Ruiz, porque Sharon tiene en estos momentos la alabanza musical. Así que Sharon, esperemos ahí que pueda ahí prender su cámara. Y bienvenida Sharon, ella nos está acompañando desde Perú. Así que bienvenida Sharon y ahí el tiempo es tuyo para la alabanza. Gracias, Jaime. Linda noche para todos los que están ahí conectados. Qué alegría poder saludarlos, verlos y por sobre todo poder compartir esta música que me gusta mucho. Y hay un texto que dice Efesios 5, 15 y 16, ¿sí? Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Creo que vivimos en un contexto en realidad muy complicado, ¿no? Por cada cosa que pasa, por cada cosa que vemos, pero Dios nos llama a poder recordar que nuestra vida en realidad eh, requiere dependencia de Él, ¿no? Y esta música se llama Por la vida. Qué fácil es tergiversar las palabras, quitar un punto, un acento de aquí o de allá. Al final la frase suena tan distinta, no tiene nada que ver con el original. Mirando nuestro mundo hoy se me ocurrió que puede que nuestra trampa sea igual. Hemos hecho nuestro lo que en un principio era un préstamo que Dios nos hizo cuando nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas y el regalo de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar. Y nos hizo como niños, nos dio juegos de valor, cierta dosis de cariño, nos dio juegos, nos dio amor, nos dio la vida, la vida, la vida. Nos dio sin razón alguna, nos amó. Es tiempo de empezar por el principio, mirar el cielo y volver a comenzar. Es hora de entender que nada es nuestro, que todo lo tenemos que entregar, que solamente en Dios está la vida y solamente Él la puede quitar. Vivimos de prestado y tarde o temprano nos veremos cara a cara frente a aquel que nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas y el regalo de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para
cantar y nos hizo como niños, nos dio juegos de valor, cierta dosis de cariño, nos dio juegos, nos dio amor, nos dio la vida, la vida, la vida. Nos dio sin razón alguna, nos amó sin razón alguna, nos amó. Amén. Amén, amén. Le damos gracias ahí a Sharon por habernos acompañado el día de hoy con esa hermosa alabanza. Bueno, y esperemos que nos siga acompañando. Así que muchas gracias, Sharon. Que el Señor te bendiga grandemente. Y bueno, ya ha pasado el tiempo, nos hemos alargado un poquitito, así que queremos ya, sin más preámbulo, darle la bienvenida ahí a nuestro licenciado, a nuestro pastor también, en este caso, Antonio Estrada, ya que él aceptó acompañarnos el día de hoy. Y para que ustedes sepan, él es el padre de una persona que nos acompañó el mes de marzo. Ahí el hermano Nisim Estrada, el cual nos dio un tema y nos acordamos nosotros mucho sobre la película esto de Disney. Él es el padre de nuestro hermano Nisim Estrada, así que queremos darle la bienvenida a nuestro pastor y licenciado Antonio Estrada, ahí para que él pueda aprender su micrófono. Y para que ustedes sepan, él nos está acompañando desde México. Y bueno, él es psicólogo y también es profesor investigador de la Universidad de Montemorelos, la Universidad Adventista. Así que, pastor y licenciado Antonio Estrada, muchas gracias por acompañarnos y el tiempo es suyo para que pueda exponer el tema al cual nos trae el día de hoy. Gracias, buenas noches, sí, ya casi noches, por el sol aquí ya se está ocultado en esta parte norte de México. Me imagino que por allá también, parece que tenemos una hora de diferencia, por lo menos con Chile, pero hay otras personas de Perú, escuché, y de otras partes, así es que saludo a todos los que están conectados de cualquier parte del país. Les enviamos un cariñoso saludo. Sí, mi hijo Nisim me comentó de ustedes y él de alguna manera me puso en contacto con este grupo interesante que se motiva a estudiar temas bíblicos, temas de interés social y temas que desafían y que nos llevan a replantearnos a veces muchas cosas de nuestra propia fe y del entorno en el cual nosotros vivimos. Es que les envío saludos desde esta parte del país. Bueno, no sé qué temas han cubierto ya porque estaba leyendo la temática que ustedes tienen, que es un mes que han hablado sobre sexualidad. Así es que espero no ser repetitivo en algunos temas que quizá otros ponentes ya abarcaron, eh, pero me pidieron exclusivamente unos que tengan que ver con una cosmovisión acerca de la filosofía adventista y la sexualidad. Déjenme comenzar por decir un poquito sobre cosmovisión. La cosmovisión la definimos algo, de alguna manera algo simple, la visión que cada uno tiene de los acontecimientos del mundo y de su entorno. Esa es una cosmovisión, así en forma simple. Por ejemplo, si se encuentra un hueso allá en la montaña, un evolucionista tendrá una visión de hace cuántos años o millones de años tiene este hueso. Un creacionista tendría otra perspectiva de cómo explicar el origen de este hueso. Eso tiene que ver con una cosmovisión. En palabras simples, es las ideas que yo tengo acerca de algo. ¿Dónde se sustentan las cosmovisiones? Nosotros los cristianos las sustentamos obviamente en la palabra de Dios. Y precisamente voy a hablar de 3 cosmovisiones acerca de la sexualidad. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan acompañarme en la exposición de este tema.
Ok. Ustedes me dicen si ya se está viendo mi pantalla. Se A ve. veces no alcanzo a ver. Si alguien me... Sí, listo. Ok. Muy bien. Entonces, una cosmovisión adventista de la sexualidad. Básicamente encontramos tres cosmovisiones predominantes en el mundo sobre este tema. La primera es una filosofía gnóstica. El gnosticismo nació en Persa, pero quienes más lo expandieron en el mundo como filosofía fueron los griegos. En esencia, el gnosticismo enseña que hay un dicotomismo entre el alma y el cuerpo. El alma es pura, el cuerpo es malo. ¿Por qué? Porque el alma fue creada de cosas superiores y el cuerpo fue hecho de materia. Y en la filosofía gnóstica la materia por naturaleza es mala, es pecaminosa, es sucia. Por lo tanto, los deseos del alma siempre serán puros, serán nobles, serán espirituales, y los deseos del cuerpo serán carnales. Entonces, vista la sexualidad con esta filosofía gnóstica, la sexualidad es vista como algo sucio, malo, pecaminoso, vergonzoso. Por eso nuestros padres o en la antigüedad no nos querían hablar de este tema, porque era algo sucio, era algo prohibido, que la gente educada, la gente limpia no hablaba. Por eso el catolicismo habla mucho sobre la pureza, la santidad. Por eso los dirigentes, los sacerdotes van a, digamos, hacen votos de castidad, las monjas también, porque la sexualidad tiene mucho que ver con la espiritualidad, pero puede afectar la espiritualidad porque es un producto de la carnalidad. En síntesis es esto. Quien tiene una filosofía gnóstica ve la sexualidad como algo sucio, inherentemente como algo malo, vergonzoso, y obviamente va a tratar de inhibir sus deseos sexuales como algo sucio, malo y pecaminoso, y los inhibe. La siguiente filosofía sería un humanismo secular. Un humanismo secular donde Dios no es parte de la ecuación. El ser humano es el centro de todo, y ellos en esencia describen que la materia no es mala. Perdón, voy a estornudar en algún momento. La materia no es mala, es algo natural. No hay un dicotomismo entre el alma y la materia, simplemente la materia no se crea ni se destruye, simplemente está en transformación. Y nosotros somos hechos de una materia que está en transformación, no hay nada malo, no hay nada sucio, nada pecaminoso en nosotros, simplemente es natural. Desde esta perspectiva, la sexualidad es visto como algo natural que no nos tiene que preocupar en lo más mínimo, no tiene por qué haber reglas de cómo hacerlo, con quién hacerlo o cuántas veces hacerlo. Es una decisión tal como el comer. Nadie debe legislar qué come uno. Uno come lo que le satisface cuando tiene hambre y lo que le gusta. Cuando duerme uno, cuando puede o cuando tiene sueño. Esa sería la idea humanista secular. Tú defines para ti. Entonces, con estas filosofías, la sexualidad es vista como algo natural, que yo defino la sexualidad. La hago cuando quiero, como quiero, las veces que quiero. Esto me lleva a una libertad, pero generalmente sin responsabilidad. Aquí no inhibo, al contrario, doy libertad total a mis instintos o a mis deseos sin responsabilidad alguna. La tercera filosofía sobre la sexualidad sería el pensamiento judeocristiano, donde nosotros marcamos la Biblia como la base autoritativa sobre cualquier tema, incluyendo la sexualidad. Y el creyente que tiene esta filosofía, pues va a definir sus prácticas, sus conceptos sobre sexualidad en base no a los deseos, sino a lo que la palabra de Dios dice como concepto autoritativo. Y vamos a ver un poquito a fondo estos tres aspectos. Primero veamos lo que las culturas que rodearon al pueblo de Dios en sus orígenes allá desde Abraham y cuando se formó la iglesia cristiana, para que entendamos cómo estaba rodeado el pensamiento de las culturas que rodeaban a la iglesia de Dios naciente o al pueblo de Israel.
y para que veamos cuáles eran las prácticas sexuales de estas culturas que estaban alrededor, ya sea del pueblo de Israel o de la iglesia cristiana que estaba naciendo y que estaba desarrollándose. Las dos grandes culturas fueron la griega y la romana, las que más predominaron. Veamos un poquito lo que ellos dicen. Ningún deshonor hay en este tipo de amor sexual. Es tan sublime como el amor de un hombre con una mujer. Permítanme tantito, déjenme evaluar algo que tengo acá. Déjenme quitar la presentación tantito porque estoy detectando un error. Ok, sí, correcto, estamos bien. Voy a continuar. Ok. Creo que ahí estamos viendo con la pantalla nuevamente, ¿no? Entonces, noten lo que decía la sociedad griega. Ningún deshonor hay en este tipo de amor homosexual. Algo está pasando en mi pantalla, permítanme tantito, ¿sí? Está pasando algo aquí en mi pantalla que estoy tratando de ver por qué está pasando. Ok, sí. Ya vi lo que había, era un archivo diferente el que estaba teniendo y me estaba haciendo, actualicé el archivo y estaba teniendo el antiguo. Ok. Muy bien, ahora sí ya retomo. Entonces, primero les quiero hablar un poquito de las deidades paganas y la lujuria sexual. Miren, entre las diosas más conocidas, Afrodita del mundo griego y Venus en el mundo romano, ¿cómo nació Afrodita? Dice la mitología griega. Cronos le corta los genitales a Urano, dos dioses que se pelearon, y entonces le corta los genitales, los echa al mar, y allá de cuando en cuando salía una espuma blanca de los genitales que nadaban en el mar. De ahí nació Afrodita. Noten qué concepto tenían los griegos. Afrodita estaba casada con Hefesto, otro dios, pero tuvo varios amantes. Uno de ellos era Arestes y el otro era Adonis. Noten el concepto, cómo está relacionado las divinidades con la sexualidad. En el mundo chino tenemos a Utong-shen. Era un grupo de 5 deidades lascivas que vivían en el sur de China. Y noten, estas divinidades violaron y poseyeron a mujeres hermosas. Otro de los dioses o de las divinidades chinas era Tur-er-shen, una deidad que supervisaba el amor entre hombres afeminados homosexuales. Este era el concepto de las deidades chinas y de las deidades griegas. Ahora, vean esta otra diosa, Rati, entre la cultura hindú. Era una diosa de la pasión, de la lujuria. Astarte en el mundo del pueblo de Israel era la diosa del sexo y de la guerra. Entre las antiguas culturas mexicanas, el Tlazolteotl era la diosa de la lujuria, la diosa de la carnalidad y de los delitos sexuales. Otra diosa de la tribu azteca en México era Iscuinaname, diosa de la carnalidad. Notan la concepción que había en las culturas paganas. Tenían dioses lujuriosos, carnales, lascivos, concupiscentes, que se peleaban entre ellos, y entre ellos había adulterios, fornicaciones e incestos. Esto era el concepto pagano acerca de sus dioses. Ahora, imagínense ustedes, si esto era entre sus dioses, o entre sus divinidades, ¿qué no iba a pasar entre los adoradores de esas divinidades? Veamos un poquito más ahora la cultura griega. Dice, ningún deshonor hay
en este tipo de amor homosexual. Es tan sublime como el amor de un hombre con una mujer. Este era el pensamiento griego de las personas cultas. Este era lo que predominaba en la filosofía, en el pensamiento y en la práctica de los griegos. Noten, ellos percibían la homosexualidad masculina como algo natural. Se permitía el ejercicio de la homosexualidad como la prostitución homosexual siempre y cuando los practicantes tuvieran el estatus de ciudadanos. Lo único que estaba prohibido es que fuera un ciudadano griego con un esclavo. Eso no estaba permitido. Fuera de eso, la sexualidad era sexualidad. No había mayor problema. Vayamos rápido a los romanos. Noten lo que dice Demóstenes, uno de los más grandes oradores en la cultura romana. Nosotros tenemos amantes para el placer, concubinas para nuestras necesidades diarias y esposas para tener hijos. Esto era el pensamiento de la élite romana. Decía Solón, uno de los grandes legisladores atenienses, recomiendo que se oficialice la prostitución y que las ganancias de los burdeles sean dedicadas para la construcción de templos. Y de hecho, Solón estableció varios burdeles en las fronteras, porque cuando traían las esclavas, dice que ahí las prostituían para ayudar a los jóvenes fogosos a liberar su fogosidad. Y había burdeles establecidos por todos lados, administrados por el Estado. Esta era la cultura griega. Y como vemos, las romanas se parecían mucho en cuanto a la cultura sexual. No había mayor restricción. Noten, en Roma no existía el concepto de homosexualidad, de heterosexualidad o bisexualidad. Para el romano, sexo era sexo, se hiciera con que se hiciera. No importaba tanto lo que se hacía, sino quién lo sabía. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si lo sabía, digamos, un ciudadano romano que fuera tu enemigo, podía arruinar tu vida política. Si lo sabía una mujer plebeya, no importa lo que esa mujer plebeya supiera de lo que tú hacías, era la palabra de una mujer plebeya que no tenía valor, pero si era de una mujer ciudadana romana que sabía lo que tú habías hecho, podía arruinar la carrera política. Entonces noten, el problema no era lo que se hacía, sino quién lo sabía. Y la virginidad masculina era extremadamente mal vista en la sociedad romana. O sea, ¿cómo? ¿Vírgenes todavía? Eso era impensable, impensable. ¿Qué más era la cultura romana? Noten, los hombres y las mujeres sí podían tener intimidad con sus esclavos. Es más, los consideraban como juguetes sexuales. En la mentalidad romana, un esclavo era propiedad y podían hacer con él o con ella lo que quisieran. Entonces, pero ¿cuál era la diferencia? ¿O qué es lo que se esperaba? Un hombre romano, una mujer romana, sí podía usar a sus esclavos como sus juguetes sexuales. Lo único que estaba prohibido es que el romano fuera el pasivo en una relación con un esclavo. Eso sí estaba mal visto, que el ciudadano romano hiciera la acción pasiva en el sexo. La mujer podía tener sus amantes esclavos, hombres o mujeres, pero también estaba mal visto que ella fuera la pasiva en las relaciones sexuales. ¿Notan? Entonces, este era el concepto. Inclusive, en las prácticas religiosas había actos sexuales. Y por eso se llama la fornicación sacramental. Era parte del culto público. Entonces, la religión y la indulgencia sexual eran lo mismo en muchos de los templos paganos, ya sea de la región de Palestina, de las comunidades griegas o de las comunidades romanas. En los templos paganos, religión e indulgencia sexual era la misma cosa. Había prostitutas y prostitutos sagrados.
Por eso este autor dice que la más elevada ética de los paganos de aquel tiempo estaba muy alejada del más bajo estándar judío-cristiano. Por más alta que fuera la norma de los paganos y por más baja que fuera la norma judeo-cristiana, había una grande diferencia en cuanto a prácticas de la sexualidad. Ahora, en medio de este ambiente de erotismo, de lujuria, de libertades sexuales, comienza a crecer la iglesia cristiana. ¿Y qué es lo que enseñaba la iglesia cristiana de este tema? Y vamos a ver que el mensaje era diametralmente opuesto, era contracorriente. Primero, debo decirles que la Biblia no es un manual sobre sexualidad, ¿ok? No es un manual de sexualidad, pero habla mucho de sexualidad. Lo segundo, en términos sencillos, nosotros no tenemos una doctrina sobre la sexualidad, como tenemos doctrina de la salvación, doctrina de la creación y cosas por el estilo. Pero la Biblia sí habla mucho sobre la sexualidad. Y lo primero que dice es que es una idea divina. Por lo tanto, si la sexualidad es una idea divina, no es mala, no es pecaminosa, no es sucio, no es vergonzoso. Otra cosa que nos habla es que sí, el pecado pervierte la sexualidad. No es una perversión, pero el pecado pervierte la sexualidad. Y lo tercero que nos dice, que la sexualidad debe ser practicada entre personas adultas en una relación de matrimonio, de amor y de respeto. Eso está bien claro en todas las escrituras. No es nada sucio, no es nada pecaminoso, pero está especificado su práctica. También nos dice que una relación sexual implica compromiso permanente, implica fidelidad e implica pureza. Estos son los conceptos bíblicos acerca de la sexualidad. Y dice que es una relación heterosexual en personas adultas. ¿Qué más nos dice la Biblia? Que tenía como propósito la procreación, el gozo y el compañerismo. 3 propósitos en las relaciones sexuales: procreación, gozo y compañerismo. Y además nos dice que hay ciertas conductas inmorales que no son aprobadas o recomendadas en la ética cristiana. Ya vimos que en la ética pagana, en las costumbres paganas, sexo es sexo. Pero en la ética cristiana hay ciertas conductas que son inmorales, que no deben ser practicadas quien tiene una cosmovisión cristiana. Por ejemplo, veamos un poquito esta expresión en el Cantar de los Cantares. Cuando uno lo lee especialmente en una versión lo más apegada al hebreo, va a encontrar que es una forma poética, está en una forma es un poema que a veces es prosa y a veces es verso, donde se habla del gozo y el placer que encuentran en la intimidad los que se aman. Este es el mensaje de Cantares. Gozo y placer que encuentran en la intimidad los que se aman. ¿Ok? Entonces, no es malo, no es pecaminoso, no es sucio, no es vergonzoso. Y una de las frases que se usan en Proverbios, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Así es que no hay nada de inmoral en la sexualidad cuando se siguen las instrucciones divinas. Así es que aquí la Biblia desbarata el concepto gnóstico de la sexualidad y también desbarata el concepto del humanismo secular y enseña una filosofía completamente diferente acerca de la sexualidad. ¿Qué más enseña? Pues la Biblia dice que la sexualidad en el matrimonio es algo honroso, no es pecaminoso, no es vergonzoso, no es sucio, lo cataloga como algo honroso. ¿Y qué más nos dice? Dice que en el matrimonio la sexualidad es un deber. No dice que es una prohibición. Es una responsabilidad que tienen los casados de atender y satisfacer las necesidades sexuales de su pareja. ¿Ok? Ahora, en esencia lo que podríamos decir que la sexualidad desde una cosmovisión bíblica fue creada por Dios. Por lo tanto, si Dios la creó, pues no es malo, no es sucio, no es pecaminoso. Segundo, Dios ordena la práctica de la sexualidad, ya vimos en qué contextos. Y también entonces vemos que Dios la define como buena en gran manera.
porque todo lo que Dios creó, la Biblia lo define como bueno en gran manera. Entonces, no hay razón para que la sexualidad lleve la etiqueta de algo malo, vergonzoso, sucio o pecaminoso, cuando está en los conceptos que Dios nos ha dado en su palabra. ¿Ok? ¿Qué más vamos a ver? Pues vamos a ver si el pecado alteró la sexualidad. Eso que Dios lo dio como algo bueno, como algo recomendable, como algo bueno en gran manera, y que Dios mismo lo bendijo y que Dios mismo lo ordenó, pues Génesis 3 introduce el pecado, y el pecado altera muchas de las cosas que Dios había planeado. ¿Cómo se altera la sexualidad? Tal y como Dios lo había diseñado para sus criaturas. Bueno, lo primero que vemos es que el hombre y la mujer sintieron vergüenza por su desnudez, cosa que antes no sentían. Entonces, el primer efecto del pecado es sentir vergüenza por la desnudez. Lo segundo es que comenzó ahora la bigamia, o sea, la explotación, en este caso hacia la mujer. Tenemos que este caballero dice, yo no tengo una sola mujer, yo tengo 2 mujeres. Y ahora viene, según Génesis 2, la poligamia, ya no 2 mujeres, sino las que se puedan. Claro, siempre con, digamos, con consecuencias más negativas para la mujer que para el hombre. Esto fue en la cultura alrededor del Oriente. En otras culturas, en lugar de la poligamia, en realidad la dividimos en 2 formas: poliginia, ¿verdad? Y poliandria. Poliginia es una relación donde hay un hombre con varias mujeres, y poliandria es una mujer con varios hombres. Pero todo entra al concepto de poligamia. Otras cosas que vemos, comienza a ver la infidelidad y el adulterio. Y Dios obviamente dice que esto daña, lastima a los seres humanos. Por eso queda descartada o prohibida el adulterio y la infidelidad. Otra cosa que lastima y que hace daño a la familia es el incesto. Y también, aunque los pueblos alrededores de Israel practicaban el incesto primer grado y segundo grado, Dios dice no. En mi pueblo no debe ser bien vista la práctica del incesto, como tampoco debe ser bien vista el adulterio y la infidelidad. Hoy el incesto nosotros básicamente lo llamaríamos como abuso a menores. Y muchos niños son abusados por sus propios parientes. Otra de las cosas que la palabra de Dios condena es la zoofilia. Esta era una práctica que ya existía tanto en Egipto como en Canaán. Los cananitas practicaban la zoofilia. Hoy se sigue practicando en diferentes círculos, se sigue practicando la zoofilia. Y la palabra de Dios dice, no es una conducta ética para un cristiano. ¿Qué más nos dice? Obviamente el homosexualismo, y este tema obviamente es crucial en nuestros días, donde no es correcto políticamente hablar en contra del homosexualismo. Inclusive hay leyes que condenan que se hable en contra de. Por ejemplo, yo como psicólogo, bueno, yo no tengo tantos problemas aquí en México como en ICIN en Estados Unidos, donde hay leyes que prohíben dar terapia, lo que se conocía terapia de conversión, para ayudar a una persona a dejar el homosexualismo. Hay leyes que condenan especialmente si se hace con un adolescente. También surge el homosexualismo femenino. La Biblia lo dice, que existía en la cultura romana, y ya lo vimos tanto en Grecia como en Roma. En Grecia estaba la isla de Lesbos, y ahí viene la palabra lesbianismo, donde era común esta práctica. Y obviamente también se violaba especialmente a las mujeres, y para proteger a las personas que podían ser objeto de esto, Dios dice que está fuera de la ética cristiana el que una persona cometa violación contra una mujer. Y hay otro tipo de inmoralidad o prácticas sexuales que la Biblia dice están condenadas. Ahora, pero note lo primero que yo les dije. Dentro del contexto de la cosmovisión bíblica, la sexualidad es buena. No tenemos por qué enmarcarla en pecado, vergüenza. No.
cuando la Biblia comienza a, yo diría, a legislar el tema de la sexualidad, es cuando la humanidad se empezó a corromper y se empezó a hacer abuso de las personas pues más vulnerables. Y uno de esos abusos era la sexualidad. Había abusos económicos, había abusos políticos, pero también había abusos de tipo sexual. Entonces Dios, tomando en consideración la gente que era oprimida por los opresores, comienza a legislar, comienza a establecer una ética cristiana de la sexualidad para los creyentes. Ahora, esto obviamente hace un contraste enorme para nosotros los cristianos hoy. Era un contraste para los cristianos en el tiempo de Grecia y de Roma. Ellos tenían una mentalidad demasiado abierta. Como les dije, para ellos sexo era sexo. Como se hiciera, con quien se hiciera, a qué edad se hiciera, eso no era problema. ¿Okay? Ahora, igualmente acontece en nuestros días, en una sociedad hipermodernista. Es más, hay personas que dicen que el hipermodernismo ya pasó, que estamos en la era de la metamodernidad. Y hasta convendría que yo le hubiera cambiado ese tema. La sociedad de la metamodernidad. ¿Cómo piensa la gente? Yo viví en Brasil y me acuerdo alguna de las literaturas que yo veía en Brasil de niños. Lo que ya los niños brasileños pensaban allá por el 2000, 2005. Noten el pensamiento de un niño, de una niña, y voy a hablar de niños de 9 a 11 años más o menos. Noten lo que pensaban estos niños. Ese era el pensamiento de niños de 9 a 13 años en Brasil. O sea, ellos ya daban por hecho que eso era normal. Simplemente es de color o no de color. Esa era la preocupación. Y la preocupación no era si lo hacían o no. Noten otra de las preguntas que hacía una niña. Y noten la palabra tal y como fue escrita. Se debe perder. Se debe perder. No es si se va a perder o no se va a perder, sino cuál es la edad. Otro niño preguntaba esto. Y otra niña, ¿cómo será la primera vez? No te estoy hablando de niños de 9 a 12, 13 años de edad. Preadolescentes. Y este es el pensamiento de niños. ¿Cómo será el pensamiento de gente, de jóvenes? Bueno, déjeme compartirle. Este otro niño, ¿cuánto tiempo esperar para que mi pene crezca? Este era el interés de los niños. Ahora, les voy a compartir lo que dice uno de los mayores consejeros sexuales en Estados Unidos. Es un caballero que escribe, sus artículos por lo menos se publican en 50 diarios del país del norte. Todo lo que él opina normalmente es leído en los 50 estados de Norteamérica. ¿Y qué es lo que dice él? La monogamia, o sea, un hombre y una mujer, es difícil de admitir. Eso casi no. Relaciones monógamas es como para no. Eso no se piensa. ¿Qué más dice? Algunas personas necesitan más de una pareja. Y él lo escribe en su columna que se publica en 50 diarios. Hay personas que necesitan más de una pareja y lo leen como algo normal, como algo autoritativo de uno de los grandes expertos en el tema de la sexualidad. Algunas personas necesitan tener aventuras. Sí, es necesario tener aventuras sexuales. O sea, ya lo dan por hecho. Algunas personas inclusive necesitan amantes de los dos sexos. Esta es la opinión de uno de los consejeros más leídos en Norteamérica sobre sexualidad. Esto es lo que él publica, esto es lo que él escribe en sus columnas y esto es lo que la gente lee. Y esto es lo que la gente cree. ¿Qué más dice él? Dice, nunca se ha esperado que el hombre sea monógamo. Están hablando del hombre, no de la mujer, ¿eh?
no se espera que los hombres sean monógamos. ¿Por qué? Dice, el hombre necesita concubinas, necesita amantes, necesita pues ir con prostitutas. Básicamente está diciendo lo mismo que la cultura griega y lo mismo que la cultura romana. El mismo pensamiento, la misma filosofía y la misma práctica sexual. ¿Qué más dicen ellos? Bueno, ahora, voy a ver lo que la hermana White escribió por 1850-70. Noten lo que ella dijo. Uno de los pecados más groseros que prevalece en esta era degenerada por la corrupción es el adulterio. Este vergonzoso pecado está siendo cometido en forma alarmante. El adulterio es uno de los pecados más terribles de nuestro tiempo. Lo escribió por 1840, 50, 60. Ya era de proporciones alarmantes. Ahora, ¿cómo será en nuestros días? Pues sigue siendo igual o más alarmante que antes. Ahora, noten, entonces, ¿cómo un joven cristiano va a enfrentar esta presión sobre la libertad sexual que la estamos viendo? Es tan alarmante, tan practicado. Es más, hasta casi se autoriza más, hasta se dice, se promueve. Entonces, ¿cómo va a enfrentar un joven cristiano este tema? Cuando, si no todo mundo, la gran mayoría está a favor de la libertad, está a favor de la indulgencia sexual, del libertinaje, como una práctica predominante en toda la sociedad. Ya vimos que hasta los niños están pensando en ese tema. Ahora, así como los cristianos del primer siglo no eran bien entendidos por los griegos o por los romanos en cuanto a su ética sexual, y así como el pueblo de Dios en medio entre los cananitas no entendían las prácticas sexuales del pueblo de Dios, bueno, así está pasando hoy. La gente en su vida de la metamodernidad, en su cosmovisión hipermodernista, no entienden cómo un joven cristiano puede hablar en otros conceptos de la sexualidad y le suelen llamar de mente cerrada. Esta es una persona de mente cerrada. Esta persona, no, tiene que ser open mind. Y ellos se clasifican de open mind. Open mind es libertad. Yo decido, no tengo vergüenza de hacerlo, ni tengo vergüenza de decirlo. Recuerdo una vez que estábamos en un crucero dando un seminario para matrimonios, mi esposa y yo, fuimos por algunas islas del Caribe. Mientras navegábamos en el mar, daba el seminario. Cuando llegábamos a una isla, aprovechábamos para conocer la isla y divertirnos un poco. Me acuerdo que en una ocasión me adelanté un poco al comedor. Mientras yo esperaba a mi esposa, pues me senté en una mesa. De momento no me di cuenta quiénes estaban en la mesa de al lado. Por la plática que empezaron a hacer, pues tuve la curiosidad de ver quiénes eran. Eran tres señoritas, bueno, tres mujeres entre los 30 años de edad, más o menos, 27, 30 años de edad. Y lo que me llamó la atención es por las preguntas que se estaban haciendo. Una de ellas lanzó la pregunta, dice, oye, ¿y tú le serías infiel a tu esposo? Así, le lanzó ¿tú le serías infiel a tu esposo? Y la una contestó, yo sí, dice. Y otra dice, yo ya lo hice. Y la otra también, yo también, dice. De las tres que estaban hablando, dos ya habían sido infieles a sus esposos y la otra contestó que sí. Ese es el tema predominante. Ahora, cuando a un cristiano le hacen una pregunta de este tipo y oyen su respuesta, y si la respuesta va en armonía con la palabra de Dios, dicen, estos son old fashioned. Ustedes son de una mente cerrada, necesitan abrir su mente. Porque abrir la mente significa esto. Significaba esto en la cultura romana, significaba esto en la cultura griega y significaba esto en la cultura
cananita, porque eso es lo que era la práctica. Según la historia que tenemos, según la arqueología, cuando encontramos, por ejemplo, si vamos a ver los dibujos que había en la ciudad de Petra, una ciudad romana, prácticamente lo que uno ve en las paredes es, digamos, pornografía de la de hoy. Yo estuve en Perú, creo que la chica que cantó era peruana. He ido varias veces a dar clases a Perú, como también a Chile, he ido a dar clases varias veces. Y me acuerdo que una vez que fui a uno de los museos allá en Lima, fui a ver unos huacos de barro de la cultura mochica. La cultura mochica era una cultura pre-inca. Y en esa cultura pre-inca, todos sus objetos de barro, hagan de cuenta que es pornografía de hoy, solamente en barro. En lugar de que esté en videos, está en barro. Es pornografía, digamos, 3X. Ahora, entre más se aleja una cultura de un principio bíblico, más inmoral en el tema sexual se ve. Entre más pagana es una cultura, entre más se aleja de un principio divino, más inmoral es su práctica sexual. Que prácticamente diríamos, no hay ética sexual. Por eso yo le llamé el humanismo secular. El humanismo secular es yo hago y no respondo, ni nadie me pida cuenta. Es mi filosofía, es mi práctica. Si otro no lo quiere hacer, no lo haga, pero tampoco me critiquen. Yo no presiono a los demás, pero yo hago lo que considero y no me critiquen. Esa es la filosofía hipermodernista o metamoderna. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. ¿Qué más se nos dice? Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, déjenme, y encontramos en la Biblia, ¿qué nos habla? El apóstol Pablo dice que las cosas que se escribieron antes fue para nuestra enseñanza. Y él dice, para quienes los fines de los tiempos. O sea, fue escrita para la gente que está viviendo cerca del fin del tiempo. Y nosotros hacemos bien en aprender del pasado. Y vamos a ver que en el pasado hubieron cosas que son muy aleccionadoras para nosotros. ¿Y cuáles son algunas de esas lecciones del pasado? Miren, al acercarse el fin de la historia de esta tierra, Satanás obrará con todo su poder de la misma manera y con las mismas tentaciones con que tentó al antiguo Israel cuando estaba por entrar a la tierra prometida. Noten lo interesante, ¿eh? Dice con todo su poder y con las mismas tentaciones. Con las mismas tentaciones. Así es que, ¿y cuál fue las mismas tentaciones? Cuando nosotros leemos el libro de Números, vamos a encontrar que una de las experiencias que tuvo el pueblo de Israel es que en la penúltima jornada, antes de entrar a la tierra prometida, el pueblo cayó en una indulgencia sexual. Hoy le pondríamos la palabra orgía, es la palabra que usaríamos hoy, en una orgía sexual, colectiva, pública. Cuando estaban por entrar a la tierra prometida, solamente les quedaba una estación más y entraban a Canaán. Y más de 24,000 jóvenes, 24,000 jóvenes murieron por esa orgía sexual. Y esta cita es aleccionadora. Al acercarse el fin de la historia de esta tierra, Satanás obrará con todo su poder de la misma manera y con las mismas tentaciones. ¿Y cuál fue la tentación? La indulgencia sexual entre los jóvenes principalmente. Por eso es que la historia se va a repetir y por eso debemos tener cuidado.
en lo que estamos viviendo en nuestro entorno. ¿Qué más tenemos que ir pensando nosotros? De acuerdo con el apóstol Pedro, en los últimos días se caracterizará la sociedad por lo siguiente. Dice el capítulo 2 de San Pedro, que habrá amadores de los deleites. Y la palabra amadores de los deleites, cuando lo leemos en griego, es placeres sexuales. No se refiere a los deleites, digamos, de comer una rica fruta o una rica ensalada. Los deleites se refiere a los placeres sexuales. Esta sería la característica de la sociedad en los últimos días. ¿Qué más nos dice? Dice que llevarán cautivas mujercitas cargadas de pecado. Esta sería la práctica común de la sociedad en los últimos días. Bueno, y eso es lo que uno comienza a ver por todos lados. Si solamente nos quedáramos con estos pasajes, pues diríamos, esto se está cumpliendo en nuestros días. ¿Qué más nos dice? El apóstol Pablo dice que viviríamos en una sociedad llena de inmoralidad, llena de desenfreno y de concupiscencia. En otras versiones usa la palabra lascivia. Lascivia y concupiscencia, si ustedes lo buscan en los diccionarios, googlean, como decimos ahora, googlean esa palabra concupiscencia o lascivia y van a encontrar que es una práctica exacerbada, pasional de la sexualidad. Repito, no está mal la sexualidad en el contexto que la Biblia nos dice. Por favor. La gente no entiende el concepto bíblico de la sexualidad y piensa que la atacamos, que somos puritanos. No. El cristiano no es ningún puritano. Cuando se entiende la práctica de la sexualidad, es para el gozo, es para el placer, es para el compañerismo. Claro que sí, en su contexto. ¿Okay? Porque fuera de ese contexto, alguna persona va a quedar lastimada. Alguien va a explotar a otro sexualmente, se va a aprovechar, va a lastimar. Por eso es que la Biblia legisla que ciertas prácticas sexuales son correctas y otras éticamente son incorrectas por el daño que va a causar. ¿Okay? Entonces, la gente en los últimos días, dice tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, que la conducta sería de inmoralidad, de desenfreno y de concupiscencia. Y la otra palabra que usa, de inmundicia. Ahora, cuando una gente que no tiene la filosofía cristiana ve esto de la sexualidad y dice, ¡ay, qué anticuados son los cristianos! Bueno, no, es que la Biblia dice, espérate, tú puedes gozar perfectamente tu sexualidad en el contexto que ya la Biblia lo definió. La Biblia pone un contexto y dentro de ese contexto la sexualidad es bienvenida. Es más, dice, es bendecida. Es más, es ordenada por Dios en el contexto que Dios pone. Fuera de ese contexto se puede caer en inmoralidad, en desenfreno, en concupiscencia o inmundicia. ¿El resultado cuál es? Personas que quedan dañadas, personas que quedan lastimadas. ¿Okay? Por eso es que Dios legisla la sexualidad, pone en este contexto sí y en este contexto no, por el daño personal, el daño social que va a haber. ¿Qué más nos dice la Biblia? Dice que muchas personas, sus ojos estarían llenos de adulterio. O sea, serían personas pasionales, que solamente buscarían aventuras. Una aventura aquí, ningún compromiso, ningún amor, ningún respeto, simplemente aventuras, satisfacer la propia necesidad sin importar a la otra persona. Este sería, de acuerdo con el apóstol Pablo, la conducta de las personas, de la sociedad antes del tiempo del fin. Y cuando nosotros vemos estas cosas, pues vamos a decir, no, pues es que entonces nos estamos acercando al tiempo del fin.
Y si nos estamos acercando al tiempo del fin, pues ¿cuál debe ser la ética cristiana de un joven? ¿Cuál debe ser la ética cristiana también de los adultos? ¿Cuál debería ser la ética cristiana de un adolescente cuando las hormonas están en pleno pico? Si nos acercamos al tiempo del fin y la sociedad va a vivir así, con justa razón, el apóstol Pablo le escribe en Primera de Tesalonicenses 4, 2 y 3 dice, no como los gentiles, aquí está, dice el 4:4, Primera de Tesalonicenses 4:4 y 5. Bueno, voy a leer desde el verso 3. Dice, porque esta es vuestra voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa dominar su propio cuerpo en santidad y honor, no dominado por la pasión, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Okay? Que cada quien sepa dominar el dominio propio. Y parte del dominio propio son las hormonas, que desde que uno inicia la pubertad, pues se activan las hormonas, y eso es natural. En hombres y mujeres, cristianos y no cristianos, las hormonas se van a activar. Pero ¿qué vamos a hacer? Dice aquí Pablo, que cada quien sepa dominar su propio cuerpo. Le llamamos uso de la voluntad. Y que lo tenga en santidad y en honor, no como los gentiles, que ellos no conocen al Señor. Todos los gentiles, como no conocen al Señor, para ellos la inmoralidad, el desenfreno, la concupiscencia, los ojos llenos de adulterio, les parece normal. No es, para ellos no es mayor problema. ¿Por qué? Dice, porque no conocen al Señor. Bueno, si nosotros vamos para entender cuál era la práctica también en la antigüedad, vamos a Levíticos capítulo 18. Aquí estamos hablando de la cultura que rodeaba al pueblo naciente de Israel. Apenas se formaba el pueblo de Israel e iba a estar rodeado de la cultura cananita. Levíticos 18. Voy a leer desde el verso 1. El Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, noten, a su pueblo. Dios le habla a su pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis como hacen en Egipto, donde habitasteis, ni como hacen en Canaán, a donde os llevo, ni andaréis según, aquí dice sus leyes, otra versión dice, no andaréis según sus costumbres. ¿Y cuáles eran sus costumbres? Verso 6, para que veamos las costumbres. Ningún varón se allegue a un pariente cercano para descubrir su desnudez. Esto le llamamos hoy incesto, abuso a los propios hijos. No descubrirás la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre. Verso 8, no descubrirás la desnudez de la esposa de tu padre, o sea, la madrastra. No descubrirás la desnudez de tu hermana. Todas estas son relaciones incestuosas en primero o segundo grado. Y sigue hablando de otros tipos de incesto. Dice que esto se practicaba en Egipto. Dice, y esto hacen en Canaán. ¿Ok? Sigue en el verso 14, verso 15, 16. Sigue hablando de relaciones incestuosas. ¿Ok? Y más adelante, pues va a hablar de la zoofilia. Si pasamos al capítulo 20, vamos a encontrar a partir del verso 9 otras conductas de inmoralidad, de concupiscencia, que eran comunes. Yo nada más por entresacar alguno, el verso 20, si alguno duerme con la esposa del hermano de su padre, descubre su desnudez. Verso 21, el que toma la esposa de su hermano comete impureza. Verso 23,
no imitéis las costumbres de las naciones que voy a expulsar ante vosotros. Y noten lo que dice ahí, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve por abominación. Ellos hicieron todas estas cosas. Esta era la ética de estos pueblos. O sea, inmoralidad, desenfreno, concupiscencia, inmundicia. Y esto está pasando hoy. Exactamente como dijo la hermana White, Satanás trabajará de la misma forma, con todo su poder y con las mismas tentaciones. Bueno, esto demuestra que nos estamos viendo cerca del fin. Y básicamente lo que el apóstol Pedro nos dice, cómo debemos vivir. Unos viven para satisfacer la carne, los deseos carnales. Otros viven ante la expectativa de la venida de Jesús. Entonces, ¿cómo debería distinguir un cristiano? Unos viven orientados hacia la pasión, el adulterio, la concupiscencia. Los cristianos viven orientados hacia la segunda venida de Jesús y que su vida debe estar en armonía hacia esta experiencia gloriosa que pronto va a acontecer. Entonces, no podemos ir en esta dirección de vivir para la carne y pensar que estamos esperando al Señor Jesucristo. Dice, son conductas antiéticas. No hay congruencia si yo vivo para satisfacer los deseos de la carne y creer que estoy esperando la segunda venida de Jesús. El apóstol Pablo dice que básicamente nosotros somos llamados a santidad. Pero chicos, santidad no significa no pecaminosidad, porque algunos tenemos difícil entender la palabra santidad. Muchos entienden santidad como alguien que ya no comete ningún pecado, absolutamente ninguno, ni siquiera en pensamiento. No, la palabra santo, kadosh en hebreo, es algo que se aparta para un uso exclusivo del santuario. En este caso, este elemento que yo uso para el santuario no le puedo dar un uso común. No lo puedo usar si es digamos, una copa. Para el santuario no la puedo usar para mi uso común en mi hogar. Esa es la palabra santidad. Algo que aparto para un uso reservado para Dios. En este caso, cuando Dios nos pide santidad, no es que ya nos sale una aureolita aquí de que andamos santos, no volteamos para ningún lado y saludamos siempre así y siempre sonreímos. No, eso no es santidad. No, eso no es. Santidad es que yo decidí apartarme del mundo y sus costumbres para seguir la ética cristiana. Eso es santidad. Yo decidí apartarme para seguir el camino de Dios, la voluntad de Dios. No soy santo en el sentido de no pecaminosidad. Me equivoco, me enojo a veces, me desespero. Me puede venir una tentación. El problema no es que venga la tentación. El problema es qué hago yo cuando viene la tentación. Muchos cristianos a veces se preocupan porque les vienen pensamientos. No deberíamos preocuparnos por eso. El asunto es si yo alimento esos pensamientos. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Dios es llamado a santidad. Que voluntariamente diga, yo me aparto de estas costumbres o de estas prácticas y decido seguir lo que el Señor ha dicho en su palabra. Eso sería santidad. No esperen ver jóvenes aquí con su aureola caminando así, sonriendo a todo mundo. No, que ahí van los santos adventistas. Y si tú no te ves así, no digas, ay Dios, yo no soy santo. Ay Dios, yo no soy santo porque no me veo mi aureola y no camino así. Y que te preocupes si te vaya el sueño porque todavía no eres un santo. No. Santo es el quien decide apartarse de estas costumbres, de esta forma de vivir y decide aceptar las enseñanzas de Dios para su vida. Ese es un santo. Por eso el apóstol Pablo cuando escribe a todos los santos que están en Corinto, porque decidieron apartarse de las costumbres corintianas para aceptar el evangelio de Dios, la ética cristiana. En ese sentido, a todo cristiano que se está preparando para la segunda venida de Jesús,
se le invita a vivir en santidad. Santidad es apartarnos de estas costumbres y vivir completamente otras. Entonces, ¿qué se espera de nosotros como jóvenes cristianos, como adultos cristianos, a los adolescentes cristianos? Se espera que haya una congruencia entre lo que yo creo con lo que yo vivo. Congruencia. Esto es lo que yo creo, esto debo vivir. Si hay algo que daña mucho es la incongruencia. Y la incongruencia es, creo estas cosas, pero practico otras. O sea, en mi iglesia soy cristiano y fuera de mi iglesia, pues ya no lo soy. No. Lo que se espera es congruencia en la vida de un cristiano. Miren, esto es muy importante, ¿eh? Se escribió en 1907. Durante miles de años, Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana y ha llegado a conocerla bien por sus sutiles operaciones. Lean esta palabrita, sus sutiles operaciones en estos últimos días está ligando la mente humana con la de él. Cuidado. Imbuyéndola con sus pensamientos. Y está haciendo esta obra en forma tan engañosa que los que aceptan su conducción no saben que él los dirige a su antojo. El gran engañador espera confundir tanto la mente de los hombres y mujeres que únicamente pueden oír la voz del engañador. Es tremendo esto. Y los que saben de computación quizá entiendan mejor cómo Satanás está ligando su mente con la de los hombres y mujeres cristianos, llenándolos, haciendo bajar un download de sus pensamientos, de su filosofía. Y no saben que están siendo conducidos por el propio demonio. Y el gran engañador espera confundir tanto la mente de hombres y mujeres que únicamente puedan oír la voz del engañador. ¿Qué es lo que Eva hizo? No escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del engañador. Ante eso nos enfrentamos todos los cristianos, pero especialmente ustedes jóvenes. Ante esto se enfrentan. No quiere decir que un adulto esté ya exento de. No podemos cantar victoria hasta el día que se toque la trompeta final. Entonces sí, salvados por la gracia de Jesús eternamente. Y ahí ya podremos cantar victoria por Jesucristo. Mientras estemos de este lado de la eternidad, no hay nadie que sea inmune a las tentaciones de Satanás. Pero pareciera ser que él se enfoca más a los jóvenes. Como así, en el peregrinaje de Israel hacia la tierra prometida, Satanás enfocó su ataque hacia los jóvenes y una jornada antes de que llegaran a la tierra prometida, 23,000 murieron. Satanás no cesa en sus engaños, simplemente cambia. Y la invitación que se nos hace a todos, especialmente a los jóvenes, es que decidamos seguir al Señor. Vosotros sois mis ovejas. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y la invitación para ustedes jóvenes es, escuchen la voz de Dios. Escuchen la voz del gran pastor, que los guía a una vida distinta a lo que vive la sociedad de la posmodernidad. La sociedad posmodernidad tiene un estilo de vida, pero Dios te invita a ti a que lleves una vida con una ética cristiana. Aquí dice, por lo tanto el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu pueblo andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. La última parte es la que quiero enfatizar. Yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Les quiero dejar este pensamiento para que mediten, porque yo lo recuerdo con mucho cariño, siendo un joven de 16 años. Tiempo atrás, dice mi nieta, la hija de Nisim, long time ago, hace mucho tiempo, mi abuelo me dio este texto. Yo tenía 16 años.
Me dice, hijo, te quiero dejar esto como mi herencia. Piénsalo y medita. El Señor dice, yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. No quiero presumir de santidad, no, en ningún momento. Soy un pecador como todos los seres humanos somos pecadores. Pero me acuerdo a los 16 años la pobreza extrema en que yo vivía. Pobreza extrema. Oportunidades, pues prácticamente no había oportunidades para mí. Pero mi abuelo me dijo esto: yo honraré a los que me honran y los que me tienen en poco serán nada. Y solamente como testimonio para la gloria de Dios, solo por eso se los voy a decir, que esto es una gran verdad. Yo siendo ese joven de 16 años, en pobreza extrema, Dios me dio la bendición de terminar 3 maestrías. Yo tengo 3 maestrías y tengo un doctorado. Poca gente alcanza eso. Porque el Señor dice, yo honraré a los que me honran. Y eso lo quiere Dios para ti, joven. Dios te quiere honrar si tú honras a tu Creador. Pero si lo ignoras, dice, Dios los tendrá en poco. Así pues, guardarás tú mis estatutos, mis mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien. Y además te va a ir bien a ti. Y te va a ir bien a tus hijos cuando los tengas, si es que no los tienes todavía. También le va a ir bien a tus hijos. Y para que prolongues los días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Esta palabra para siempre, me gusta en hebreo, dice Leolam Baed. Leolam Baed. Desde para siempre, que significa eternidad y eternidad. Noten, aquel joven, aquella señorita que se dispone a guardar los mandamientos, Dios dice, te irá bien a ti. Y también le irá bien a tus hijos. Ya a tus hijos que vas a tener, Dios ya les prometió bendición. No han nacido quizá, pero Dios ya les prometió bendecirlos también por tu fidelidad. Y prolongará los días, Leolam Baed. Por lo tanto, querido joven, querida señorita, te animo a que decidas hacer de Dios tu guía. Que veas la ética cristiana que te va a guiar, que te va a orientar. Y aunque vives en una sociedad posmoderna que tiene una filosofía sobre la sexualidad, que recuerdes que si a ti no te es fácil hoy, no fue fácil en mi juventud. No, tampoco fue fácil en mi juventud. Nací en la época cuando se urgían las minifaldas. No fue fácil. No fue fácil para los cristianos que vivían con la cultura griega. No fue fácil para los cristianos que vivían con la cultura romana. Ni fue fácil para el pueblo de Dios que vivía rodeado de los cananitas. Nunca ha sido fácil. Pero los que quieren honrar a Dios, lo honran a pesar de las dificultades que encuentran. Por mi parte es todo. Les invito a que ustedes decidan seguir al Señor y sus enseñanzas. Y la promesa es, yo honraré a los que me honran. Te irá bien a ti, a tus hijos, para siempre. Y tu vida se prolongará para siempre. Que Dios les ayude, que Dios les bendiga en todo momento. Muchas gracias. Agradecer ahí al licenciado, a nuestro pastor ahí, Antonio Estrada. Muchas gracias por el tema ahí, los comentarios ahí, chiquillos, pueden reaccionar a él. Ya estamos por terminar. No sé, pastor, si es que alguno de los chicos tiene alguna pregunta, poder en este caso que usted la pueda responder en estos momentos. Sí, y si la quieren hacer a través del chat y quieren que yo solamente la vea, ya saben cómo, ¿no? Abajo del chat dice to me, para mí, y si le ponen para todos, pues todo el mundo va a ver la pregunta. Si la quieren que yo solamente la vea, nada más le ponen dirigida a mí y yo contesto la pregunta. Ahí, si alguien tiene alguna pregunta de manera personal, la puede hacer ahí al licenciado. Ahí prendan sus cámaras ahí para saludarlo. Ahí, bienvenido también a quien Mientras alguien quiere hacer una pregunta general, pues
la pueden hacer. Alguien que tenga una pregunta pública, la pueden hacer. Yo creo que hasta ahora nadie. Sí, no, yo sé que es un tema, para hacer las preguntas así públicas, yo sé que es difícil, ¿eh? Yo me toca dar... Sí, Sí, Mariana. sí, yo quiero decirles una pregunta. Buenas noches, Buenas noches. pastor. Yo me llamo Mariana. Soy de familia UA. Estoy con Alexandra Sosa. Sí, mi pregunta es que en una parte yo no le entendí. Yo que no. Sobre, no me acuerdo en qué parte está, no sé si me la puede explicar. ¿Qué es lo que no entendiste, Mariana? Ok, sobre la última parte, la imagen, A ver, ¿lo puedo publicar? ¿sí? Ah, que yo la publique. Sí. Déjame ver porque ya cerré mi archivo. Mientras ahí el pastor ahí busca el archivo, si alguno tiene alguna otra pregunta, ahí puede levantar la mano para Sí, que haya ya, turnos. ya me apareció una pregunta, la voy a Ya. tratar de contestar. Me hace una pregunta, pastor. ¿Está mal sentir un orgasmo? ¿Es pecado esto? Bueno, no sé quién me la hace, si es un soltero o casado. Si es un hombre o una mujer, ¿verdad? No sé. Creo que, bueno. Entonces, como no sé si es hombre, mujer, soltero o casado, yo diría lo siguiente. El orgasmo no es que sea malo, es el contexto lo que puede hacer que el orgasmo es una respuesta fisiológica. ¿Sí? Entonces, como tal, es algo natural. Dios diseñó que una respuesta sexual terminara en una fase orgásmica. Dios así diseñó los cuerpos. Que cada vez que una persona va a tener intimidad, se espera que la intimidad termine en la fase orgásmica. Entonces, en ese sentido no es malo, en ese sentido no es pecado. Es una respuesta natural del cuerpo a un estímulo sexual intenso. ¿Qué es lo que lo puede hacer moralmente incorrecto? El contexto. ¿Cuál puede ser el contexto? Mientras sea en una relación heterosexual, voy a poner otra vez el contexto, en una relación heterosexual, casados, donde hay amor y donde hay respeto, es el contexto bíblico. El orgasmo es bueno y qué bueno que lo haya. Cuando se sale fuera de este contexto, aunque es una respuesta natural del cuerpo, el contexto lo estaría calificando como inapropiado o inmoral. Es el contexto. La respuesta fisiológica es natural. Debe haber cada vez que hay un encuentro sexual. Se espera, o por lo menos la mayoría de las veces, debe haber. En ese sentido, no sería pecado. Lo que lo definiría como pecado es, ese orgasmo es una relación incestuosa, es en una relación extramarital de infidelidad, es una relación abusiva. Ese contexto, pues ya diría que sí es inmoral el orgasmo. Pero en la relación del matrimonio, pero no solamente matrimonio, que haya amor y además que haya respeto, el orgasmo es bienvenido. ¿Okay? No habría mayor problema por ese lado. A ver, déjenme. Bueno, mientras voy a tratar de ver otra vez, plantear mi pantalla para Mariana, creo que era Mariana la que nos estaba preguntando. Sí, sí, pastor. Mariana es la que preguntaba algo que no le quedó claro. Yo igual después tengo... Voy a ponerlo así, Mariana, al último para que me digas cuál fue lo que tú no entendías, porque estos son los últimos. Senda, ojos, ok,
¿Qué? Espera, ay, Ojos llenos de eh, adulterio. ok, ¿qué significa Inmundicia, inmumendencia? concupiscencia. Concupiscencia significa Ajá, deseos sexuales desordenados. La Real Academia lo define como deseos sexuales exacerbados, cuando la persona solamente está pensando en aventuras sexuales, cuando solamente se está imaginando lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cuántas veces lo va a hacer o con quién lo quiere hacer. O sea, la persona para quien la sexualidad está presente continuamente. Hoy, quizá la palabra concupiscencia quedaría muy cerca de la definición de adicción sexual. Eso sería concupiscencia. Gente que solamente está pensando en aventuras sexuales. Está imaginándose acciones eróticas o viendo pornografía. Eso sería hoy, por eso les digo, quedaría más como una adicción sexual, la palabra concupiscencia. ¿Ok? ok, gracias. De nada. Es Vale, todo. déjeme ver si hay otra pregunta. Pastor, aquí en el chat apareció otra pregunta. Sí, ¿Se la leo? sí, Ahí dice, adelante. en público. Dice, como padres, ¿cómo deben controlar o evitar que los niños caigan en la masturbación? Es muy buena pregunta eso para los que tienen padres, ¿sí? Para los que tienen hijos, por lo siguiente, quiero decirles que quiero decirles que como psicólogos, a lo mejor Nessin se los dijo, estamos muy, muy preocupados con la pornografía infantil. Hay niños, niñas de 8 años que ya están viendo pornografía. Si usted tiene hijos, por favor, especialmente cuando tienen acceso ilimitado al Internet o a cualquier plataforma, por favor, póngale filtros. Los encargados, los dueños, la mafia de la pornografía está esperando cautivar nuevas gentes. Y entre más pequeños los cautiva, por más años los va a explotar. Muchos niños, muchas niñas de 8 años ya están viendo pornografía. Y obviamente si ven pornografía, más fácil van a caer en el autoerotismo o masturbación. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el riesgo del autoerotismo? Bueno, entre más temprano se comienza, más riesgo de que caiga en la pornografía, ese niño o esa niña. Mucho más riesgo. Segundo, más riesgo de que comience la vida sexual activa a una edad muy precoz. Ese es el segundo riesgo. Tercer riesgo, obviamente un embarazo en la etapa de la adolescencia. Cuarto, enfermedades de transmisión sexual. Entonces, hay muchos riesgos cuando un niño, una niña comienza a masturbarse a una edad muy temprana, porque su despertar sexual fue muy precoz y entonces su vida sexual activa va a ser muy precoz. Y los estudios nos dicen que entre más temprano se comienza la vida sexual, más compañeros sexuales va a tener. Entre más compañeros sexuales va a tener, mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual, embarazo y abortos van a tener. Así es que yo diría, cuiden a sus niños y cuiden a sus niñas. Háblenles del tema de la sexualidad y sobre todo, sean muy cuidadosos con el uso que los hijos le dan a esto. Hay mucha. Sobre todo, enséñenle a sus niños y a sus niñas sobre el sexting. Miren, yo como psicólogo veo muchos menorcitos de edad apenas entrando a la adolescencia y ya enviándose fotos eróticas como ellos. Por favor, cuiden, hablen abiertamente del tema de la sexualidad. Hay otra pregunta que yo veo por aquí. ¿Cómo se puede controlar el deseo sexual si es que una persona no tiene pareja y solo una aventura? Muy bien, es una muy buena pregunta. Sí, el soltero también va a tener deseos sexuales. Claro que sí. No son exclusivos de la persona casada.
Los deseos sexuales más o menos van a aparecer en torno de los 12 años, más o menos, cuando nuestro sistema endocrino activa todas nuestras células, y entre ellas las gónadas, se activan, pues van a aparecer los deseos sexuales porque ya se activó nuestros genitales. A partir de ahí tendremos deseos sexuales. Hay una etapa donde los deseos sexuales son muy intensos, sí, por supuesto. Ahora, ¿qué hace un joven, una joven que es soltero, que quiere honrar a Dios y que quiere vivir de acuerdo a? Primero, reconocer que eso es natural. No avergonzarse ni pensar que está perdiendo la santidad. No, eso es natural. Es lo primero que debe hacer, es algo natural. El Creador diseñó mi cuerpo así y entonces está funcionando bien mi cuerpo. Gracias a Dios. Ahora, ¿qué hago? Yo soy responsable del dominio propio. Dominio propio significa que aunque yo tengo este deseo, lo debo controlar para que el deseo no me controle a mí. Es como cuando tenemos hambre y no tenemos la comida ahorita, no voy a pasar por el mercado y agarrar la comida y comérmela. ¿Ok? Muy bien. Lo mismo es cuando tenemos alguna necesidad fisiológica. Si no estamos en un lugar apropiado, ejercemos control sobre esa necesidad fisiológica. Si estoy en un seminario, en clase, tengo sueño, voy a hacer todo lo posible por no dormirme. Ejerzo el dominio de voluntad. Bueno, cuando viene un deseo sexual, también voy a ejercer el dominio de voluntad. Lo veo como algo natural, pero voy a decir, no es el momento porque yo quiero honrar a Dios. Ese sería el primer paso. Segundo, tiene que revisar cómo está alimentando su mente. Si ve muchas historias de amor, muchas películas de amor, de erotismo, de sexualidad, pues más difícil le va a ser refrenar ese deseo, porque lo está alimentando. Entonces, vea qué alimenta su mente y sus ojos. Ese sería lo tercero que yo le digo. Lo cuarto que yo le diría a una persona que, digamos, los novios que quieren honrar a Dios, establezcan una filosofía en cuanto a las caricias que ustedes se van a permitir en su relación de noviazgo. Porque si no definen su filosofía de las caricias, las hormonas les pueden ganar. Porque las hormonas son muy intensas. En cambio, si ya lo definieron, más si no, espérate, acuérdate que dijimos que esto no. Por ejemplo, ¿qué podría ser como límites que, a manera de sugerencia, cada quien define los propios? Le digo porque yo he asesorado muchos jóvenes, pues con mi familia, mi hijo y yo hemos trabajado en la división norteamericana, trabajamos en Estados Unidos, trabajamos en todas las iglesias, en casi todos los países de Interamérica aquí, y trabajamos casi en todos los países de Sudamérica. Me ha tocado dar clase en algunos países de Europa, así que conozco en Australia, en Sudáfrica, conozco la naturaleza humana. ¿Okay? Conozco los jóvenes que luchan, pero también conozco el patrón de aquellos que fallan a su ideal divino de honrar a Dios. ¿Cuándo es más propicio fallarle a Dios? Cuando no pusieron límite a su filosofía de las caricias en el noviazgo. Número 2. Cuando intentan verse muy frecuentemente a altas horas de la noche o en lugares aislados. Ahí la probabilidad es muy alta o muy baja de honrar a Dios. Digamos, cuando un chico o una chica se visitan en su departamento, en su casa, cuando no hay un adulto, la probabilidad de honrar a Dios es muy baja. Cuando están platicando y entran a la casa donde no hay un adulto, el riesgo es muy alto. Cuando deciden, bueno, vamos a platicar en nuestra recámara para que no nos estorben, la probabilidad de fallar es muy alta. En la recámara están platicando, aunque no vayan con la intención de, sino simplemente para platicar más cómodos. Es muy alta la probabilidad de fallar a los principios cristianos si los novios platican en la recámara de él o de ella. Peor tantito si se sientan en la cama para platicar. Están como aquella niña que le dijo a su papá, no te metas a la piscina. Y la niña nada más se acercó a la piscina, pero dijo, no me voy a meter.
Ya cuando estaba cerca de la piscina, dijo, nada más me voy a sentar en la orilla, pero no me voy a meter. Ya cuando se sentó, dijo, nada más voy a meter los pies, pero no me voy a meter a la piscina. Después dijo, nada más me voy a sentar en el primer escalón que me dé a la cintura, pero no me voy a meter. Cuando se dio cuenta, ya andaba nadando. Bueno, eso es poner una filosofía acerca de noviazgo, y esa es una forma como un joven podrá evitar tener una aventura si quiere honrar a Dios. Y digamos, acepte que le viene un deseo sexual natural, pero mientras más ocupado esté en su proyecto de vida, más fácilmente va a ser controlar ese deseo sexual que es natural, mientras esté ocupado en su proyecto de vida. Cuando a un joven le sobra o a un adulto le sobra mucho tiempo, recuerden que hasta hay un dicho que dice, mente desocupada, taller de Satanás. Cuando una persona está desocupada y no sabe qué hacer, tiene un aburrimiento terrible. Ay, estoy aburrido. Ay, qué aburrimiento. ¿Qué hago? El diablo siempre tiene ideas excitantes de qué hacer cuando uno está aburrido. Por eso es bueno mantenerse ocupado. Para mantenerte ocupado tienes que tener un proyecto de vida. Si tú no tienes un proyecto de vida, vas a desperdiciar tu tiempo, tu inteligencia, tu energía, la vas a desocupar miserablemente, porque no tienes un proyecto de vida. Cuando tú tienes un proyecto de vida, siempre vas a estar ocupado en cosas sanas que te edifican, que disfrutas, que te hacen crecer como persona y que disfrutas. Proyecto de vida. Miren, a mi edad, yo tengo hace 4 o 5 años que me jubilé. Yo hice un proyecto de vida post-jubilación. De tal manera que a mí un día como hoy domingo no fue nada aburrido para mí. Disfruté lo que hice y estuve todo el día ocupado. Y todos los días estoy ocupado y disfruto lo que hago. Entonces tú, joven, ten un proyecto de vida, tu tiempo, tu inteligencia, tu energía la vas a ocupar en ese proyecto de vida. Cuando a ti te sobra tiempo, el enemigo te va a decir cómo lo puedes usar. ¿Ok? Hay aquí otra pregunta que dice, ¿qué se les puede recomendar como psicólogos, ya que si tiene actividad sexual temprana, las hormonas les juegan en contra? Deja entender la pregunta. Bueno, cuando dice las hormonas les juegan en contra yo les menciono, todos vamos a tener deseos sexuales de cuando en cuando. Todos. Quien me diga que no, o es extraterrestre, o está mintiendo. Quien diga que no tiene deseos sexuales. Todos vamos a tener. Entre más joven, más intensidad sexual. Lo que uno tiene que saber es, ¿yo controlo mis deseos sexuales o mis hormonas me controlan a mí? Si las hormonas me controlan, pues yo voy a empezar a tener aventuras sexuales siendo soltero, aquí y allá, y yo soy responsable de mi ética cristiana ante Dios. ¿Ok? Entonces, por eso les decía, lo mejor es tener un proyecto de vida y que tu tiempo esté ocupado en cosas que te desafíen, que te gusten, que te apasionen, porque entonces tú estarás ocupado para eso, para alcanzar tu proyecto de vida. Y si en este proyecto de vida vas a honrar a Dios, entonces tu vida va a ser maravillosa. No es que vas a inhibir tus deseos sexuales, van a aparecer, pero tendrás la fuerza de voluntad para dominar los deseos sexuales, dominar las hormonas y te ocuparás en otras cosas. Y tu energía estará encaminada a eso valioso, extraordinario, que lo otro lo controlas muy fácilmente, ¿ok? Hay otra pregunta por aquí. ¿Qué hacer ante un hijo que a sus 14 años ya quiere tener novia y no es de la iglesia? Peor tantito, ¿verdad? Ok. Bueno, ese chico, ese adolescente, pues no tiene un proyecto de vida para mí.
Porque los jóvenes que tienen, los adolescentitos que tienen un proyecto de vida, su primera preocupación no va a ser tener novios a los 14 años. Sí les llamará la atención un noviecito, una noviecita, sí les va a llamar la atención porque tienen ojos, tienen corazoncitos. Claro que sí. Pero como tienen un proyecto de vida, están ocupados esos jovencitos. Clases de natación, clases de deporte, clases de música, involucrados en las actividades de la iglesia, involucrados en actividades de servicio comunitario. Hay tantas cosas que hacer que su vida no se va a centrar en comenzar a noviar a una edad muy temprana. Los chicos que comienzan muy temprano no tienen proyecto de vida. Ustedes como padres deberían enseñarle a sus hijos que deberían apasionarse por tantas cosas y que todas las cosas las van a disfrutar. Campamentos, bueno, ahorita sabemos que por el coronavirus no hay actividades deportivas, actividades culturales, música, servicio a Dios, servicio a la comunidad. No van a estar pensando que su primer proyecto es enamorarse con los primeros ojitos que le miraron o la primera persona que le sonrió. ¿Ok? No sé cuánto tiempo tenemos. Ahí ya veo que aparecen varias preguntas. Sigamos nomás, yo creo, no hay problema, no hay problema. Voy Esperando a contestar dos más, por lo menos. sí, unas dos preguntas más, Pastor. No hay problema. Sí, entonces les decía, los chicos, lo más importante en la adolescencia es los estudios. Y en los estudios hay muchas cosas que hacer, mucho que hacer. Que terminen sus estudios, que aprendan idiomas, que aprendan instrumentos musicales. Sí, hay mucho que hacer. Miren, yo estoy jubilado, como ya les dije, y estoy aprendiendo mi cuarto idioma. Porque yo pensé que podía hablar 5 idiomas. Hablo 3, estoy con el cuarto, domino un poquito por ahí otros 2, pero yo quiero aprender a hablar 5 idiomas. Tengo mucho que hacer. Solo porque no tengo talento musical, si no ahorita estuviera aprendiendo un instrumento. No saqué con el talento de mi hijo o de mi nuera o de mis nietecitos, pero si no, yo ahorita estuviera... Hay tantas cosas maravillosas que hacer. Estoy aprendiendo jardinería. ¿Sí? Me meto a estudiar videos sobre jardinería. Estoy ocupado. Chicos, a sus hijos, pónganlos a estudiar, que aprendan muchas cosas, pero motívelos, que les dé placer, que les dé gusto, que disfruten. ¿Okay? No como una obligación. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué edad cree correcta para iniciar una relación seria? Consejos para planificación, proyecto de vida. Bueno, tu proyecto de vida lo debes tener ya en la adolescencia. Porque ahí debes comenzar a pensar, ¿qué quiero yo cuando tenga 25 años, cuando tenga 35? Ya tienes que tener un proyecto de vida. Desde adolescente debes tener tu proyecto de vida. A mis nietos, yo les estoy dando algunas ideas para sus proyectos de vida. Ya los niños tienen 9 y 7 años, ya les estoy dando ideas de su proyecto de vida. Y ellos ya empiezan a pensar en lo que quieren hacer cuando sean grandes. Entonces el proyecto de vida debe comenzar lo más temprano posible. ¿A qué edad se puede comenzar una relación seria? Para mí seria ya sería un noviazgo serio como con tendencia a casamiento, como con tendencia a. Es lo que significa para mí serio. Si lo que para ti es eso serio, yo diría, miren, hay que tomar en cuenta estudios y plan de vida. Si en tu plan de vida era terminar una carrera universitaria y ya la terminaste, ya puedes iniciar una relación seria. Si estás en plena carrera, te va a distraer mucho de tus estudios, porque a lo mejor después quieres viajar, a lo mejor quieres estudiar una maestría y tu noviazgo se va a prolongar por mucho tiempo. Nosotros recomendamos que un noviazgo promedio debe durar 2 a 3 años, una relación seria para pensar en casamiento. Entonces, si tú estás comenzando tu carrera universitaria y te va a llevar 4 años, y luego tu servicio social van a ser 6 años. Rara vez un noviazgo sobrevive 5 años. Son pocos los noviazgos que sobreviven 5 años.
menos 8 años. Entonces, si tú estás pensando en estudiar un posgrado antes de casarte, pues no es el momento comenzar al inicio de tu carrera una relación seria, porque pocos noviazgos duran más de 5 años. Esos son elementos que debes tomar en cuenta. Si ya estás, digamos, muy cerca del final de tu carrera, es tiempo de empezar una relación seria. Claro que sí. El otro factor es la edad, que van muy relacionados. El otro factor es la madurez emocional. ¿Okay? Entre mayor madurez emocional tengas, mayor independencia de tu familia y independencia económica, eso revela que estás listo para una relación seria. ¿Ok? Y la otra característica es habilidad para resolver problemas. Todo eso indica si ya estás listo para una relación seria. ¿Ok? Muy bien. Creo que terminaron las preguntas. Sí, obviamente que ya tenga trabajo. Por supuesto que sí. Esas serían las características para poder iniciar una relación seria. Espero no haber desanimado a nadie, ¿verdad? Y digo, uy, yo que ya quería comenzar y usted ya me echó a perder. Me desanimó, pastor, voy a tener que esperar como 8 años más. Esa es la verdad. No, pero muchas gracias, pastor, ahí por habernos acompañado, por haber también dado el tiempo de poder responder esas preguntas, inquietudes. Ahí, bueno, muchas ¿Puedo gracias. decir algo? Sí. Ya, Euni, diga lo que tenga que decir. No es una pregunta, pero va muy de la mano con lo que dijo recién el pastor y con la pregunta anterior que hicieron. ¿Sabe que mis papás siempre me dijeron eso? O sea, sí, siempre era estudiar y ahí también puse un comentario relacionado a eso, ¿no? Decía, ¿y cuándo me van a dejar tener novio? ¿Cuándo me van a dejar tener novio? Y siempre me decían, bueno, termina la secundaria y te dejamos. Y después era, bueno, ahora te tenés que recibir de algo, así que tenés que estudiar. Y yo, bueno, ahí metiéndole así con todas, estudiando. Bueno, ya me recibí, así que ahora me dejaron tener novio. Correcto. ¿Ya ves? Pero también pienso que, o sea, está perfecto eso de incentivar al chico. Y justamente, como decía usted, conozco casos de amigos que, por ejemplo, eh, en su momento llegaron a odiar la música, por dar un ejemplo, ¿no? Porque sus padres los obligaban a estudiar, por ejemplo, piano o guitarra. Y a día de hoy, como los padres dejaron digamos, prácticamente obligarles, son excelentes músicos. Ujú. Y gracias a Dios están en la iglesia alabándonos con este hermoso don. Y la verdad es que concuerdo con usted perfectamente. Es hermoso el incentivo, pero también eso de buscar una planificación de vida desde pequeño, ¿no? Desde adolescente. Yo siempre dije, voy a ser veterinaria y voy a tener un refugio de animales. No, soy enfermera. Bueno, pero para ese lado iba. Sí, sí. Pero bueno, ahí estamos. Adelante. A los niños hay que crearles proyectos de vida, que se entusiasmen por proyectos de vida. Mis nietecitos, los hijos de Nisim, dicen que ellos van a hablar también 4 idiomas. Ya en su mente ya está. Ahorita hablan 2. Así es que ya van a mitad de camino a los 9 años. Quien pudiera, ¿no? Yo con suerte hablo español. Bueno, se puede. Tú puedes aprender todavía si lo pones como proyecto de vida. Bueno, ahí muchas gracias ahí nuevamente a todos los que estuvieron con nosotros. Queremos agradecer su participación. No queremos que se vayan porque después nos vamos a sacar una foto. Así que para que ya empiezan a prender sus cámaras, a arreglarse. Y queríamos invitar también ahí al pastor licenciado Antonio Estrada, si él nos podía dirigir en la oración final ya para terminar este programa. Ok. Eterno Padre, Dios bueno de amor y misericordia, gracias porque creaste el cuerpo humano con ese maravilloso don de la sexualidad.
Y en tu palabra están las directrices claras y sencillas de que si seguimos tus enseñanzas, la sexualidad será una bendición y un placer para tus hijos. Pero también hay amonestaciones donde puede ser un serio problema para nuestras vidas y para otras personas. Permite que nuestros jóvenes que nos acompañaron, solteros o casados, puedan, oh Dios, tomar una decisión en cuanto a glorificar tu nombre en la práctica sexual, ya sea como solteros o como casados. Que les ayudes, puesto que viven en un ambiente lleno de concupiscencia y de maldad que fácilmente invita a la promiscuidad y a ofender tu santo nombre. Que actives la fuerza de voluntad para que siempre te honremos y te glorifiquemos. Bendice sus estudios, sus trabajos, sus familias y protégelos de este terrible problema del coronavirus para que vivamos felices, saludables para la gloria de tu santo nombre. En Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron. Ahí prendan sus cámaras para sacarnos la foto y recordarles también, en este caso, los programas que se nos vienen. Durante la semana tenemos repaso de escuelas sabáticas en las mañanas, estudio bíblico el lunes en la noche, y también el viernes tenemos nuestra recepción de sábado a través de nuestro Instagram del GPS, y los esperamos para ya el último tema sobre sexualidad, que va a ser el próximo día domingo en el mismo horario al cual comenzamos el día de hoy. Que el Señor los bendiga, que tengan una linda noche y nos vemos pronto. Chau, chau.